El Gobierno de México se ha comprometido frente a sus ciudadanos y ante los actores del sistema internacional a garantizar plenamente el ejercicio del derecho a una educación de calidad. Con el fin de garantizar dicho derecho, todos los días se toman decisiones y se promueven acciones en política pública para mantener la funcionalidad del sistema educativo y por otro lo van modificando. Entre los aciertos de dicha transformación se consideran el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921, las subsecuentes inclusiones de la escolaridad obligatoria, el bosquejo de la estructura de su gobierno y sus diferentes reformas educativas, incluida la decretada en 2013, que establece el último paso de dicha larga historia. Todos estos aciertos representan la voluntad social y política del momento histórico en que suceden y buscan brindar a la política educativa un horizonte diferente. En 2017, más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes fueron recibidos por cerca de 1.5 millones de docentes en casi 250,000 escuelas que conforman el tramo obligatorio del sistema educativo mexicano, el segundo más grande de la región latinoamericana por su dimensión. Para que este sistema educativo cumpla día a día su función de garantizar el derecho a una educación de calidad a las nuevas generaciones, hay un conjunto de acciones de sostenimiento que proveen a esas escuelas, a sus docentes y a sus estudiantes los recursos necesarios para que los aprendizajes se hagan efectivos. Estas acciones que mantienen vivo el sistema educativo y que garantizan su continuidad coexisten con otras que buscan redireccionarlo, promoviendo innovaciones y mejoras que fortalezcan la calidad de los aprendizajes y la equidad del sistema. Las escuelas, con sus estudiantes, docentes y directivos y toda la actividad de Estado que tiene como propósito sostenerlas y mejorar sus prácticas, constituyen la política educativa de México. La política educativa engloba en conjunto de acciones orientadas a mantener al sistema operando día a día y a dotarlo de los recursos para su sostenimiento, ampliación y mejora. En México, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 15 años. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México y la Ley General de Educación, sancionada en el año 1993 y con múltiples modificaciones hasta 2018, establecen la gratuidad de la educación obligatoria, la cual idealmente se inicia a los 3 y finaliza a los 17 años de edad. La educación básica constituye el primer tramo del ciclo obligatorio y está segmentada en 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. Existen 3 tipos de servicio en la oferta de educación preescolar y primaria: general, comunitaria e indígena. Y hay 5 para la secundaria: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. El nivel de preescolar es el primer nivel de la educación básica. Se extiende por 3 años y está orientada a niñas y niños de 3 a 5 años. Este servicio educativo en su modalidad general lo ofrece la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y los organismos particulares en los medios rural, urbano y urbano marginal. La modalidad indígena es ofrecida por las entidades federativas, teniendo la Secretaría de Educación Pública facultades normativas sobre ella. Dicho servicio se proporciona a niñas y niños de diversas etnias y en su diseño la Secretaría contempla que sea atendida por profesores que conozcan las lenguas respectivas. El nivel primaria es el segundo nivel de la educación básica y es de carácter obligatorio, según la SEP. El tramo teórico de edad para cursar este nivel comprende desde los 6 hasta los 11 años. En primaria, la modalidad indígena está concebida como una instancia que debe brindar contenidos adecuados a la cultura de los estudiantes e idealmente con docentes que hablen su misma lengua, como se establece en preescolar. El servicio comunitario que contempla esta oferta educativa en los niveles inicial, preescolar y primaria se ofrece en localidades con población dispersa y, en general, en condiciones de marginación. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
es responsabilidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo, cuyo objetivo es que los niños y jóvenes de estas comunidades accedan a la educación inclusiva, intercultural, equitativa y de calidad, y desarrollen capacidades y aprendizajes mediante un modelo educativo multigrado. La política educativa de México desde una perspectiva regional. El nivel secundaria es el tercer nivel de la educación básica y la edad teórica en que debería ser cursado se extiende desde los 12 hasta los 14 años. Su objetivo es ofrecer conocimientos y habilidades avanzados que consoliden los procesos iniciados en los niveles anteriores y que consienten bases para las áreas especializadas que se estudian en la educación media superior. Como ya se dijo, existen 5 modalidades de escuela secundaria: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. La telesecundaria se inició hace más de medio siglo, impartiendo la educación secundaria por medio de la televisión. Con el tiempo, su estrategia se ha ido ajustando y se ha fortalecido la provisión de bibliotecas escolares y materiales didácticos para los alumnos y docentes, así como la incorporación de medios digitales para su desarrollo. Funciona con los mismos programas de estudio de la secundaria general y atiende fundamentalmente a la población adolescente que vive en comunidades dispersas, las cuales carecen de escuela secundaria general o técnica. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos, o terminar sus estudios en el marco de la oferta educativa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA. El nivel medio superior es el último componente de la educación obligatoria desde 2012. Casi todas sus modalidades tienen una duración de 3 años, dirigida a adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. El bachillerato comprende operaciones que tienen por objeto garantizar la formación para el ingreso a la educación superior y la adquisición de habilidades propias del mercado laboral. La deserción escolar es multifactorial, esto es, dentro de las razones de la deserción se encuentran varios factores que actúan mutuamente, tales como la necesidad de ingresar al mercado laboral para ayudar económicamente a sus familiares, embarazos no planeados, falta de oportunidades de estudio, altos costos que implica el estudio, entre muchos otros factores. La deserción a nivel nacional entre estudiantes de nivel bachillerato oscila entre el 13 y 15% y Tamaulipas se ubica en un 14%. Vivimos en un mundo globalizado y cualquier acción que se tome dentro del sistema educativo mexicano repercutirá a nivel nacional. Por esta razón deben de armonizarse las políticas educativas regionales para su implementación en diferentes países, pero permitiendo una variación local que se adapte a las necesidades del país sede. Estas adaptaciones también deben de obedecer a las necesidades regionales del país sede. En otras palabras, que la política educativa se adapte a los requerimientos de los alumnos, es decir, las necesidades de aprendizaje variarán drásticamente de una escuela en Monterrey, Nuevo León, a una escuela en la Ciudad de México. Me parece un acierto del gobierno de México de la 4T incentivar económicamente a los estudiantes que están aprendiendo a poner en práctica sus saberes y que sean compensados económicamente mientras ejercen un oficio y ponen en práctica lo que están aprendiendo. En particular en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en las escuelas que he impartido clases, siendo escuelas primarias de la periferia de la ciudad, se observaba un alto grado de deserción debido a varios factores, entre ellos que cada alumno contaba con varios hermanos, en ocasiones 4 o más, y muchos en varios acudían a la misma escuela, con necesidades de vestido, alimentación, compra de útiles escolares y abandonaban la escuela para entrar al mercado laboral. Otros alumnos abandonaban sus estudios porque se casaban, porque hubo un embarazo no planificado y en otras porque se les hacía difícil estudiar. Como política educativa propongo la expansión del Programa Nacional de Becas con participación tanto federal como estatal, incremento del número de escuelas de tiempo completo donde el alumno no se preocupe porque vaya a comer ese día y se preocupe por estudiar.
capacitación continua de la plantilla de maestros a través de cursos que incentiven económicamente al docente, incrementar las oportunidades de empleo bien remunerado en la región. Nuevo Laredo se caracteriza por un gran número de parques industriales, sin embargo la mayoría de dichos empleos son de operarios con el salario mínimo. En las escuelas que estuve impartiendo clases vi una necesidad de equipo y material básico como marcadores, pintarrones, aulas de clases climatizadas, bocinas, impresoras y demás material esencial. Me parece importante que es necesario recalcar que una política educativa que sea regional debe poner en práctica todas las necesidades del sistema nacional, pero enfocándose a lo que se necesita dentro de cada una de estas regiones o de estos estados dentro de México, para que se pueda poner en práctica una política que en realidad ayude al estudiante.